Confesiones, libro 10. Bien, el libro 10 ya da por terminada la narración de la vida de Agustín. La narración llega hasta el libro 9, incluido. El libro 9 no lo hemos comentado porque es de fácil lectura, es muy interesante, sí. Termina, digamos, la narración de la historia de Agustín posterior a la conversión, en el momento, o sea, los últimos tiempos que él pasa en África, perdón, que pasa en Italia, antes de devolverse a África. Él se bautiza en Milán, después de la conversión que narra en el libro 8, se bautiza en Milán, estamos en el año 383, y después vuelve hacia Roma para embarcarse a África con su mamá y los amigos. Pero en Ostia, en el puerto de Roma para embarcarse, cuando están a la espera del momento del embarque, su mamá se muere, de manera que hay es muy también interesante la escena de como el último diálogo que él tiene con su mamá, que es como una especie de experiencia mística que tienen juntos. Eso recomiendo mucho leerlo. Y después, bueno, el dolor por la muerte, después el recuerdo de los amigos de esa época, hasta que se termine, digamos, la narración, ellos se embarcan y vuelven a África. Entonces, en el libro 10, él ya da por terminada la narración de su vida, y por eso parte diciendo, ahora voy a describirme a mí cómo soy ahora, ¿no? O sea, mi situación de ahora. Pero en esta descripción de cómo él es ahora, predomina ya la parte filosófica. O sea, claro, hay una descripción también espiritual, psicológica, pero predomina una parte como de reflexión propiamente antropológica, universal. Entonces va más allá aquí, ya directamente del aspecto biográfico, para adentrarse en la parte filosófica. De manera que este libro 10 es uno de los más importantes desde el punto de vista filosófico. Bien. Partamos en los primeros capítulos. Bueno, pero leamos el primero y después podemos saltar algunos. ¿Quién quiere leer el primero? Yo puedo leer el primero. Francisco, ya, perfecto. Capítulo 1. Que yo te conozca, conocedor mío, que yo te conozca como tú me conoces. Virtud de mi alma, entra en ella y ajústala a ti, para que la tengas y poseas sin mancha ni arruga. Esta es mi esperanza, por eso hablo, y en esta esperanza me gozo cuando mi alegría es sana. Las demás cosas de esta vida, tanto menos se han de llorar cuanto más se las llora, y tanto más se han de llorar cuanto menos se las llora. He aquí que amaste la verdad, porque el que obra la verdad viene a la luz. Yo la quiero obrar en mi corazón, delante de ti, por esta mi confesión y delante de muchos testigos, por este mi escrito. Bien. Bien, entonces aquí entra ya como en el tema del conocimiento, ¿no? Que yo te conozca como tú me conoces. Bueno, todo el tema del libro en realidad girará en torno a eso. Aquí anuncia el tema de todo el libro, ¿no? Em, que es lo mismo que el tema de la verdad, ¿no? El tema del conocimiento, eh, visto objetivamente, es lo mismo que el tema de la verdad, de manera que gira en torno al tema de la verdad. Y, bueno, evidentemente la verdad implica también el amor, ¿no? Amaste la verdad. La verdad no es solamente para conocerla, sino para amarla, y al amarla, obrarla, no obrar la verdad. Son todas expresiones bíblicas, ¿no? Que para él son básicas. La como existencia de la verdad, el amor a la verdad que es natural en el ser humano, y el obrar la verdad. O sea, el obrar conforme sería conforme a la verdad, ¿no? En eso consiste después el fin del hombre, la felicidad. Perdón, profesor. ¿Sí? Agustín, hasta a ese momento todavía no estaba confeccionada la Biblia de Damasio y de Jerónimo, o ya se tenía igualmente algunos evangelios, él los tenía por separado. ¿Cómo los tenía los evangelios de él?
Ah, no, él lee la Biblia en traducciones latinas anteriores a la de Jerónimo. Pero Eh, igual estaba compilado, Estaba como en proceso. en proceso. Estaba en Ah, proceso, no estaba terminado. Después, cuando terminó el trabajo Jerónimo, sí, Agustín lo tuvo. No sabría decir si lo tuvo entero, porque se publicaba por libros separados, entonces no se sabe si lo pudo leer entero. Lo que sí se sabe es que él lo criticó, porque como la Biblia que se usaba era, o sea, en definitiva, la que era canónica en ese momento era la Biblia griega, era la Septuaginta. Y claro. entonces, claro, no, a él le parecía complicado que ahora se agregara una nueva Biblia latina que pudiera ser considerada ya como texto oficial canónico, porque era muy reciente. Entonces, quizás tenía dudas sobre esa traducción. Bueno, y con Ya, el pasar de los pero años, con el pasar de los años, él estuvo también dedicándose un poco más a avanzar un poco con su griego para poder comparar la Septuaginta, de manera que cuando se nota que cuando él predica o escribe algún comentario, siempre está comparando el texto griego con las versiones, con las varias ah, versiones latinas, porque había varias versiones latinas. Eso era lo que ya, complicaba el pero por lo panorama. menos se tenía claro cuáles iban a ser, por ejemplo, para lo que es la nueva alianza, se iba a tener más o menos ya, se tenía más o menos claro cuáles iban a ser las cartas y los evangelios que son los que, no sé, pues, los sinópticos y las cartas y eso se tenía más o menos ya, se sabía que eso era. Ah, tú hablas del canon. Sí, 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 el canon estaba establecido. Sí, sí, sí. Ya, porque, El canon de los libros de la Biblia cristiana ya estaba establecido para más o menos finales del siglo segundo. ¿No hablamos nunca de eso en clase? mm, en cuanto a cuándo estuvo No. listo el canon, no. Ah, entonces vamos a decirlo ahora ya que lo preguntaste en 2 minutos. Claro, el canon de la Biblia cristiana se fija en torno al final del siglo segundo, porque en realidad se fija antes, pero digamos que todavía seguían discusiones durante el siglo I sobre algunos libros puntuales. Por ejemplo, cuántos apocalipsis había. Algunos aceptaban otro apocalipsis además del apocalipsis canónico. O sea, había 2 o 3 libros como en disputa. Por ejemplo, el Pastor de Hermas, algunos lo insertaban en el canon en el siglo segundo y otros lo rechazaban. De manera que para dirimir esta cuestión, digamos, nosotros tenemos un documento que ha llegado hasta nosotros, que es el Canon de Muratori, que es un documento romano más o menos del año 180. Muratori es el que lo descubrió, es el estudioso italiano que lo descubrió en la biblioteca ambrosiana en el siglo XVIII. Es importante porque es un documento romano, entonces que se ve que en Roma digamos, se planteó el problema y él publica, el autor de ese documento publica la lista de los libros bíblicos, también dando la motivación por la cual se rechazan algunos libros que algunos incluían. Por ejemplo, el Pastor de Hermas se rechaza sobre la base de que es demasiado reciente. Se sabía, por ejemplo, que el Pastor de Hermas era un libro romano, o al menos lo sabían en Roma, y que había sido compuesto bajo el obispo Pío, o sea, en la mitad del siglo segundo. Entonces, el que redacta el canon dice demasiado tarde, que muestra que uno de los criterios fundamentales, básicos en la redacción del canon, es la fecha, o sea, a qué época corresponde. Si la fecha supera la generación apostólica, digamos, considerando la edad del que murió más viejo, que fue el apóstol Juan, hacia el año 100, si un escrito es posterior a esa fecha, ya es claro que no es un escrito que pertenece a la generación apostólica y por lo tanto se rechaza. Y bueno, después muchos apócrifos, entonces se rechazaron. La mayoría de los apócrifos que Claro, yo circularon y tenía, circulan todavía hasta hoy son posteriores, son del siglo segundo. yo tenía entendido, perdón, profesor, que también se había utilizado como criterio el que hubiese una coherencia entre ellos, que fueran textos coherentes, que o sea que el relato que se narraba en cada texto, en cada carta, en cada papiro, tuviera coherencia con los demás, porque eso permitía descartar las sectas que tenían textos que hablaban de historias que eran similares, pero que no calzaban con el relato que se seguía según por lo menos que está bien demarcado en los sinópticos.
Entonces, Pero, sí, pero no, es, digamos, el criterio de la coherencia es un criterio que usan los teólogos del siglo segundo para, digamos, para mostrar la coherencia de los textos canónicos, pero no es el criterio que está en la base del canon, porque eso habría dado origen a discusiones infinitas, porque hay muchos textos que se pueden decir, o sea, cuya coherencia no es evidente a primera vista. Entonces, ay, ay, ay. entonces, claro, el criterio básico que se usó fue un criterio cronológico y un criterio de difusión. O sea, tenían derecho a ser considerados canónicos los textos que desde antiguo, desde la primera generación, se leían en todas las comunidades, o al menos en todas las comunidades Sí, importantes. O sea, si un libro es el, al así, año, el- supongamos, al año 120, resultaba que ya se leía hace tiempo, o sea, todos lo conocían hace tiempo, al mismo tiempo, Antioquía, Roma, Alejandría y qué sé yo, o sea, en lugares distintos. Entonces, era claro que no venía de esa comunidad, no era un producto nuevo de esa comunidad, sino que era como el Pastor de Hermas, por ejemplo, que es un producto nuevo de la comunidad romana en el año 140, y por eso es descartado por la propia iglesia romana, ¿no?, donde había sido producido. Entonces, el criterio de la difusión, al mismo tiempo que el criterio cronológico, proporcionan un criterio objetivo. claro, Entonces, que claro, tuvieran sobre la el uso, base que de eso, fueran, o sea, un criterio de evidencia inmediata. Nosotros diríamos con término moderno un criterio filológico, un criterio histórico inmediato, ¿no? Porque entrar en el análisis de qué cosa es coherente o no es coherente, ¿no? Eso puede dar pie a discusiones, habría dado pie a discusiones infinitas, ¿no? sí, ese es el otro punto que yo había oído, el tema de que fueran en uso por comunidades, que estuvieran Claro, realmente... pero eso no es bueno, más que una forma de averiguar el criterio cronológico, porque si un libro al ya, año 120, ¿no?, es conocido desde hace tiempo en comunidades alejadas geográficamente, ¿no?, entonces esa es una prueba clara de que es antiguo, o sea, que efectivamente pertenece a la generación apostólica o inmediatamente postapostólica, o sea, se considera apostólica la generación de los inmediatos discípulos de los apóstoles, que pueden haber editado los textos. Eh, perdón, profesor, la razón por la cual yo abrí esta pregunta en realidad era porque en el capítulo 1 que acabamos de leer, me parece que resuena un poco eso de que Jesús llama a cada uno por su nombre. ¿Cómo no entendí? De que en los evangelios se habla de que Jesús llama a cada uno por su nombre. Ah, a los apóstoles, Entonces, dices tú. no, no, a cualquiera. Como Ah, a todas las que personas. claro, como que Jesús te conoce y si te va a llamar, te va a llamar por tu nombre. Como que Ah, claro, sí, ese es un tema importante. Sí, sí, sí. por eso que es el conocedor Como mío. comentario a esa primera frase, que yo te conozca como Como tú que, me conoces, claro. claro. Y Sí, eso es algo que está en los evangelios. claro, sí, es algo fundamental que está en los evangelios. Exacto. Bien. Mm, ¿Alguien más quiere seguir? Puede seguir usted o puede seguir yo si quiere. Si quieres, sí, si no hay más voluntarios, te sacrificas. Sí, no hay problema. Ya. Eh, Yo capítulo leo, 2 profe. ya, dale. Nicolás, ya, perfecto. ¿Se me escucha bien? ¿No cortado? Que la conexión es medio rara. Ahora te escucho bien, sí. Ya. Y ciertamente, Señor, a cuyos ojos está siempre desnudo el abismo de la conciencia humana, ¿qué podría haber oculto en mí, aunque yo no te lo quisiera confesar? Lo que haría sería escondérteme a ti de mí, no a mí de ti. Pero ahora que mi gemido es testigo de que yo me desagrado a mí, tú brillas y me places, y eres amado y deseado hasta avergonzarme de mí y desecharme, y elegirte a ti, y así no me plazca a ti ni a mí, si no es por ti. Quien quiera, pues, que yo sea manifiesto soy para ti, Señor. También em, Ahí se demora un poquito en bajar. ¿Se ve?
Sí, probablemente se me quedó. Ah, se quedó pegada la imagen. ¿No se ve? Ah, no, parece que Nicolás se desconectó. Ya, voy a leer yo este pedacito. También he dicho yo el fruto con que te confieso, porque no hago esto con palabras y voces de carne, sino con palabras del alma y clamor de la mente, que son las que tus oídos conocen. Porque cuando soy malo, confesarte a ti no es otra cosa que desplacerme a mí. Y cuando soy piadoso, confesarte a ti no es otra cosa que no atribuírmelo a mí. Porque tú, Señor, eres el que bendices al justo, pero antes de impío le haces justo. Así pues, mi confesión en tu presencia, Dios mío, se hace callada, y no calladamente. Calla en cuanto al ruido, sobreentendido de las palabras físicas. Clama en cuanto al afecto, porque ni siquiera una palabra de bien puedo decir a los hombres si antes no la oyeres tú de mí. Ni tú podrás oír algo tal de mí si antes no me lo hubieses dicho tú a mí. Bueno, son característicos aquí los juegos retóricos, ¿no?, que él usa, pero todos tienen un sentido profundo. Aquí está como resumiendo el tema de la gracia, ¿no?, que ha introducido en el libro octavo. O sea, no introducido porque ya está antes, ¿no?, pero que ha llegado a su culminación en el libro octavo. Primero que todo, me quisiera remarcar qué significa confesar, porque esta palabra confesar, confesiones, que le da título al libro, puede generar equívoco. ¿Qué significa para el confesar? ¿Y qué significa confesiones en el título del libro? Expresar su fe, como confirmar su fe. Sí, confirmar su fe y en general confesar todo lo que se refiere a Dios. O sea, en el fondo es alabar a Dios, es declarar la grandeza de Dios. Así se abre el libro de las confesiones, ¿no? Voy a releer la primera frase. En el inicio del libro, que es otra parte que no hemos comentado, que valdría la pena dedicarle una sesión de comentario, empieza así: grande eres, Señor, y laudable sobremanera, grande tu poder y tu sabiduría no tiene número. O sea, es la confesión de la grandeza de Dios, es la declaración. Confesar es declarar, ¿no? Claro que también puede ser declarar los pecados, pero en un significado secundario. Lo primario que se declara es el poder de Dios que actúa. Por supuesto, actúa en la creación. Dios actúa primariamente en la creación, pero después también sobreactúa, o sea, hace una actuación adicional, gratuita, con la gracia, ¿no? Dándole al hombre la salvación. De manera que la confesión es eso, básicamente, declaración como de la alabanza, declaración de la virtud o del poder de Dios, ¿no? Bueno, y eso lo resume al final. No, ya lo resumo aquí con esta cita. Tú, Señor, eres el que bendices al justo, pero antes de impío le haces justo, ¿no? O sea, ese es el poder de la gracia, que logra hacer del impío justo, la justificación en el sentido paulino, que significa el perdón de la culpa que hace justo al impío. Eso es la justificación en este sentido, que es evidentemente completamente gratuita, ¿no? Lo cual, como lo decíamos a propósito del libro octavo, que significa que es gratuita, no significa que sea forzada, no significa que Dios la fuerce, ¿no? Porque eso violaría el libre albedrío. Significa que es algo completamente inmerecido y previene la voluntad del hombre
encaminándolo al bien antes que él esté encaminado al bien. O sea, cuando él está encaminado al mal, lo previene, corrigiéndolo, atrayéndolo hacia el bien, pero después tiene que ser el libre albedrío que acepta esa ayuda. Bueno, es también muy típico, muy importante para Agustín este juego, esta contraposición entre palabras y voces de carne, ¿no? Y las palabras y voces y clamor del alma o de la mente, ¿no? Dice, mi confesión no es tanto con las palabras de la carne, ¿no? Lo importante de la confesión son las palabras del alma, ¿no? Que son las que verdaderamente los oídos de Dios escuchan, las palabras del alma. Evidentemente las palabras de carne son meramente signos de eso, que solo tienen significados y se refieren a palabras interiores, el grito de la mente, ¿no? Palabras del alma. Bien. Y termina resumiendo todo esto. Ni siquiera una palabra de bien puedo decir a los hombres si antes no la oyeres tú de mí. ¿Qué significa esto? ¿Se entiende? Ni siquiera una palabra de bien puedo decir yo a los hombres. O sea, al escribir esto yo lo estoy escribiendo a los hombres, evidentemente, pero no puedo decirle a los hombres una palabra de bien si antes tú no la oyes de mí. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Tiene que primero oírla Dios. ¿Se entiende? Viendo lo que habíamos dicho antes. Quiere decir, en definitiva, que tiene que ser una palabra auténtica. O sea, en cuanto es auténtica, verdadera, dirigida a Dios, por lo tanto, escuchada por Dios, la que tus oídos conocen, en ese caso, esa palabra es útil. De otra manera, no sirve. O sea, yo podría intentar fingir eso, es lo que está diciendo, ¿no? Eso no se puede fingir porque no serviría de nada. Si esta palabra no es auténtica, tampoco los hombres la escucharán como tal, no les servirá, no será útil a los hombres. Y eso es confirmado digamos, en el efecto que, digamos, que realmente las confesiones han tenido siempre en los lectores, ¿no? Los lectores que la han tomado con la disposición justa, digamos, de alma, con la apertura del alma, han visto que ese libro efectivamente funciona, en el sentido que efectivamente atrae a la conversión. El propio Agustín dice, a mí mismo, cuando yo la releo, yo mismo me convierto más, porque el libro es auténtico. Entonces realmente le habla a Dios con autenticidad, con sinceridad, y eso hace que a través de ese libro el propio Dios habla, ¿no? Entonces se convierte en un medio de la comunicación del propio Dios, ¿no? Ni tú podrías oír algo tal de mí si antes no me lo hubieses dicho tú a mí, ¿no? Claro, yo tengo que hablarte de modo auténtico, pero todo lo que yo te hablo, ¿no? Dirigido a Dios, todo lo que yo te hablo a ti, Dios, es lo que tú antes me has dicho a mí. Yo no podría decir una palabra mía en el sentido de como crear algo nuevo para decirte a ti. Yo solo puedo responder en el fondo a lo que tú me dices y así repetirlo, ¿no? Corresponder a eso. No, ¿sí? Perdón, en ese tiempo todavía no estaba muy claro, o sí, el tema de que el Espíritu Santo inspiraba las palabras de la verdad. Sí, está claro. En este momento, claro. Después de la conversión, sí, claro. Porque así como él está hablando, da la impresión de que, en cierta manera, como que estuviera diciendo de que tendría que haber una inspiración porque Dios sabe lo que él está diciendo que es cierto y solo eso puede convencer a los hombres, o sea puede convencer a la humanidad en términos. Entonces eso se parece analógicamente a lo que suele ocurrir cuando habla a través de las personas, habla el espíritu. Es como... Ah, claro, sí, eso lo tiene claro. Sí. Okay. Quizás todavía no lo tematiza como lo tematizará después en obras posteriores en De Trinitate, pero la idea ya está, la idea detrás ya está clara. Claro, eso está fundado, ¿no?
También la fuente de eso, que el texto que él tiene en mente, el texto de San Juan, todo el largo discurso durante la última cena, ¿no? Los capítulos del 13 al 17 del Evangelio de Juan. Que el Espíritu también recuerda las cosas, ¿no? Todas las cosas que dice Cristo. Bien. Sigamos nomás. Si no hay comentarios. Quizás Nicolás se reconectó. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Bueno, no sé si se va, no sé si la conexión me va a dar de cualquier modo. Intentémoslo, ¿eh? A ver, bueno. ¿Qué tengo, pues, yo que ver con los hombres para que oigan mis confesiones, como si ellos fueran a sanar todas mis debilidades? Curioso linaje para averiguar vidas ajenas, decidio para corregir la suya. ¿Por qué quieren oír de mí quién soy, ellos que no quieren oír de ti quiénes son? ¿Y de dónde saben, cuando me oyen, hablar de mí mismo, si les digo la verdad, siendo así que ninguno de los hombres sabe lo que pasa en el hombre, sino es el espíritu del hombre que existe en él? Pero si te oyeron a ti hablar de ellos, no podrán decirme ante el Señor, porque ¿qué es oírte a ti hablar de ellos sino conocerse así? ¿Y quién hay que se conozca y diga es falso si él mismo no miente? Más, por, más porque la caridad de todo lo cree, entre aquellos, digo, a quienes unidos consigo hace una cosa, también yo, Señor, aún así me confieso a ti, para que lo oigan los hombres, a quienes no puedo probarles que las cosas que confieso son verdaderas. Pero créanme aquellos cuyos oídos abren para mí la caridad. Y sigue con el siguiente que termina el mismo concepto. Ahora, no obstante esto, médico mío íntimo, hazme ver claro con qué fruto hago yo esto, porque las confesiones de mis males pretéritos, que tú perdonaste ya y cubriste para hacerme feliz en ti, cambiando mi alma con tu fe y tu sacramento, cuando son leídas y oídas, excitan al corazón para que no se duerma en la desesperación y diga no puedo, sino que le despierte al amor de tu misericordia y a la dulzura de tu gracia, por la que es poderoso todo débil que se da cuenta por ella de su debilidad. Y deleita los buenos oídos los pasados males de aquellos que ya carecen de ellos, pero no les deleita por aquello de ser malos, sino porque lo fueron y ahora no lo son. ¿Con qué fruto, pues, Señor mío, a quienes todos los días se confiesa mi conciencia, más segura ya con la esperanza de tu misericordia que de su inocencia? ¿Con qué fruto, te ruego, confieso, delante de ti a los hombres, por medio de este escrito, lo que yo soy ahora, no lo que yo he sido? Porque ya hemos visto y consignado el fruto de confesar lo que fui. Lo que soy ahora, claro, aquí explicita que pasa, entonces ya terminó la narración de lo que fue, ¿no? Y empieza la narración de lo que es ahora, ¿no? Lo que soy ahora, no lo que he sido, porque ya hemos visto y consignado el fruto de confesar lo que fui. Bueno, y aquí resume de manera espléndida, ¿no? ¿Cuál es el fruto de la narración que antecede? ¿Cuál es este fruto? No, el narrar sus males pretéritos que tú perdonaste para hacerme feliz en ti, ¿no? Excitan a otros a la conversión. Cuando son leídas y oídas, eso ya lo dice casi como una, no casi, lo dice derechamente como algo ya real, ¿no? Porque si bien el libro no está terminado, el libro a Agustín se lo robaban mientras lo escribía, se lo robaban del velador. A medida que él terminaba un libro, se lo robaban para copiarlo. Lo copiaban y claro, en esa época no se podía copiar con un clic, ¿no? Pero igual lo copiaban manualmente y después se lo devolvían. Y entonces se publicaron estos libros y él ya ve entonces el efecto práctico, ¿no? Cuando estas páginas son leídas y oídas, excitan al corazón para que no se duerma en la desesperación y diga no puedo, ¿no? Porque con los medios, ¿no?, puramente humanos uno no puede superar el mal, ¿no?, sino que les despierte al amor de su misericordia y a la dulzura de tu gracia, por la que es poderoso todo débil que se da cuenta por ella de su debilidad, ¿no? En estas 4 líneas se resume todo el
concepto fundamental de la gracia, ¿no? Uno tiende a ceder como a la desesperación porque dice no puedo. Y efectivamente es verdad, humanamente uno no puede, pero tiene que despertar a la gracia, ¿no? Despertar al amor de tu misericordia y a la dulzura de tu gracia, por la cual el que es débil se vuelve poderoso, porque al darse cuenta de su debilidad, al tocar el fondo, diríamos nosotros, tocar fondo de la debilidad de uno entonces entiende que lo único que le queda es pedir esta ayuda y entonces se vuelve poderoso. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. El texto de San Pablo que él tiene en la mente. Y Francisco nos va a decir cuál es la cita de esto. Podemos anotarla al lado de un texto importante. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a ponerle un comentario al lado. Insertar, no. Insertar comentario. Francisco, ¿cuál es el pasaje de Pablo que tiene en mente? O sea, el pasaje dice así: cuando soy débil, es más largo, esa es la frase central, entonces soy fuerte. No es el mismo que dice que en él apoyo todas mis fuerzas, no, no es el mismo. Esto es 2 Corintios 2:10. Segunda Corintios, bueno, en realidad hay varios que tienen el mismo concepto, pero esta frase específica, sí, es 2 Corintios, exacto. ¿Cuál es la cita exacta? 2:10. 2:10, ¿seguro? ¿Lo revisaste? No, pero parece que sí. Revísalo en Google. Es que tengo una aplicación aquí, que la voy a abrir, pero no, esperen un segundo. Es poderoso todo débil que se da cuenta por ella de su debilidad. O sea, se da cuenta por la gracia de su debilidad, ¿no? Voy a abrir. Tú no ocupas el Bible Gateway. No lo he probado todavía. Ah, ya, voy a abrir el Bible Gateway para que leamos el pasaje. Un pasaje muy Ya. importante. Bible Gateway. 2 Corintios. Vamos a abrir el texto latino. Biblia Sacra Vulgata. Dijimos 2 Corintios. Va. Bible Book. 2 Corintios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, era 12:10. Yo había escuchado 2:10. No, es 12:10. Ya. 12:10. Espera que voy a abrir el texto. 2 Corintios para que lo leamos, porque ese es un texto muy, muy importante. Sí. Uf. Parece que tengo la pantalla demasiado grande. Ahí. Astheno, tote, dinatos, eimi. ¿Ah? Lo está leyendo en griego. Ya. Sí. Astheno, tote, dinatos, eimi. Sí. Espera que voy a compartir pantalla. Dejar de compartir. Compartir. Voy a leer solo la frase central. Propter quod placeo mi in infirmitatibus meis, in contumelis, in necessitatibus, in persecutionibus, in angustiis pro Christo.
cum enim infirmor tunc potens sum. Pablo acaba de narrar en este capítulo cómo él tuvo la gracia de incluso subir al tercer cielo, tuvo una especie de visión del paraíso, ¿no? Pero dice, de eso no me gloriaré de esa visión. De lo que me gloriaré es de mis enfermedades, o sea, de todas mis debilidades. Infirmitas sería debilidad en general, de esas me gloriaré, de las debilidades, de las contumelias, o sea, de las ofensas, de las necesidades, de las persecuciones, o sea, de todas las cosas que me hacen débil humanamente, de esas me gloriaré porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué cuando soy débil entonces soy fuerte? Porque cuando soy débil lo que hago es recurrir a la fuerza de Dios, y la fuerza de Dios es mucho más fuerte, ¿no?, que la fuerza humana. Y entonces ahí soy verdaderamente fuerte, cuando soy débil. Ahí estaría de nuevo la figura de los evangelios, que es que por qué el Espíritu, o por qué Jesús también como Cristo se acerca también a los más débiles, porque tienen el corazón más expuesto, por decirlo así. Claro. Están más expuestos al Espíritu. Entonces el Espíritu con mayor facilidad puede trabajar con ellos y puede llevarlos, empujarlos. Claro, puede ayudarlos porque la ayuda presupone la aceptación. Entonces, el que es débil está predispuesto a aceptar ayuda. El que es fuerte o se cree fuerte, piensa que no necesita, piensa que lo tiene todo. Bien. Sigamos leyendo este final del 4, o sea, final del 3, que sería del párrafo 4. Y podríamos leer también el 4 entero, porque así termina como la introducción. Aquí en estos primeros 4 capítulos, después en el 5 ya entra de lleno en el tema. Terminemos la introducción, que igual es interesante. ¿Quiere seguir, Nicolás? Ya que funcionó la conexión. Claro, pero no alcanzó. Ahí está. Ahora sí lo alcanzó. ¿Del capítulo 4 o desde...? O sea, no, donde habíamos llegado. De donde dice, pero hay muchos que me conocieron. Pero hay muchos que me conocieron y otros que no me conocieron, que desean saber quién soy yo al presente en este tiempo preciso en que escribo las confesiones, los cuales, aunque me han oído algo o han oído a otros de mí, pero no pueden aplicar su oído a mi corazón, donde soy lo que soy. Quieren sin duda saber, por confesión mía, lo que soy interiormente, allí donde ellos no pueden penetrar con la vista, ni el oído, ni la mente. Dispuestos están a creerme. ¿Acaso lo estarán a conocerme? Porque la caridad que los hace buenos les dice que yo no les miento cuando confieso tales cosas de mí, y ella misma hace que ellos crean en mí. Sí, es interesante esto, que hay personas en el presente que se interesan por conocer quién es él al presente. Bueno, hay que permitir que ahora, cuando él escribe las confesiones, se ha vuelto también un personaje conocido en la iglesia, ¿no? Mientras antes de la conversión, digamos, era un personaje conocido, diríamos, en el mundo, en el ambiente público, porque él era el director, diríamos, el profesor oficial, tenía la cátedra oficial de retórica, la cátedra imperial, ¿no? Entonces un cargo importante dentro de la casa imperial, era un personaje público. Después de la conversión abandona todo eso, evidentemente, cuando él vuelve a África. Quiere ser un simple monje, quiere vivir una vida retirada con algunos discípulos, fundar una especie de pequeño monasterio, según el ideal monástico que ha llegado a conocer leyendo las vidas de los monjes egipcios y orientales, ¿no?, como narra en el libro octavo. Pero en realidad la carencia de clérigos, o sea, se necesitaban buenos clérigos en África, de manera que el obispo prácticamente lo obliga, lo ordena sorpresivamente, lo ordena sacerdote, y después, cuando él se tiene que jubilar, también
También lo hace aclamar obispo por el pueblo de Hipona, de manera que casi de un momento a otro, en muy pocos años, él se encuentra primero sacerdote y después obispo de la ciudad de Hipona. Y entonces se vuelve un personaje público, y claro, estaba la curiosidad de conocer su historia pasada, porque había sido una historia accidentada, con muchos vaivenes, etcétera, pero hay personas también que quieren conocerlo como él es ahora. Es el obispo, un personaje importante en la ciudad. Y entonces dice, yo les voy a decir lo que soy interiormente, ¿no? Lo cual también es una cosa bastante impresionante. Normalmente lo que uno hace, todos hacemos, digamos, incluyendo los obispos, ¿no? Todos hacemos es tratar de escondernos un poco, ¿no? Pero él no solo publica un libro, estamos en el año 400, él es obispo hace poco, no solo publica un libro donde narra todas sus aventuras y desventuras pasadas, sino que incluso hace ahora una confesión, diríamos, pública de lo que él es ahora, incluyendo sus debilidades actuales, ¿no? Pero no son, repito, no son eso después lo que nos va a interesar más, la confesión de sus debilidades, que viene en la segunda parte del libro 10º, sino que ahora parte como premisa para esta confesión de la situación actual. Ahora a continuación parte por una reflexión más universal, diríamos, antropológica, sobre el tema de la interioridad en el sentido del conocimiento. Pero el tiempo se va muy rápido, así que vamos a saltar un pedacito. Pues ya dijimos lo esencial de la introducción. Perdón, profesor, el texto que había dejado usted arriba que dice Confesiones 7, libro 7, no es este mismo, ¿no? ¿Cómo arriba? En cursos. Ah, no, es el comentario del libro 7º, no, son videos antiguos. No hablo de los videos, hablo de un curso como dejó un docs, dejó un texto de Word. Ah, tú ya hablas del archivo Word. No es este mismo que estamos leyendo. No. Ah, Este contiene solo el libro 10º. Para no confundirnos, claro, cada archivo contiene un libro. Vienen separados. Ya. Sí, vienen separados porque es más cómodo, porque así cuando se corrige solo ese libro. Claro, y se va directo a ese. Ya. Claro, entonces yo pensé que lo había, este libro 10º, pensé que lo había subido, pero es mejor así porque como ahora lo leemos, lo vamos a subir una vez que está releído, porque puede haber correcciones y también subrayados. Ahora estoy mirando la pantalla de cerca y veo que ahí arriba el título dice Confesiones, libro 10º, español, corrección, color. Claro, corregido 2022, o sea que lo estamos corrigiendo ahora. Ya, gracias. Corrigiendo y subrayando. Sí. Saltemos un capítulo porque el otro no agrega nada tan esencial. Ya leímos como lo esencial de lo que él quería decir al comenzar este libro. Partamos con el 5º entonces. ¿Quién se anota? ¿Leo yo ahora un rato? Ya, perfecto. Capítulo 5, 7. Tú eres, Señor, el que me juzgas, porque aunque nadie de los hombres sabe las cosas interiores del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, con todo hay algo en el hombre que ignora aún el mismo espíritu que habita en él. Pero tú, Señor, sabes todas sus cosas, porque le has hecho. Ahí se refiere al hombre, ¿no? Sí, Porque le le has has hecho al hecho hombre. Sí. También yo, aunque en tu presencia me desprecie y tenga por tierra y ceniza, sé algo de ti que ignoro de mí, y ciertamente ahora te vemos por espejo en enigmas, no cara a cara. Y así, mientras peregrino fuera de ti, me soy más presente a mí que a ti. Con todo, sé que tú no puedes ser de ningún modo violado en tanto que no sé a qué tentaciones puedo yo resistir y a cuáles no puedo, estando solamente mi esperanza en que eres fiel y no permitirás que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, antes con la tentación das también el modo de poder soportarla. Confiese, pues, lo que se dé de mí, confiese, perdón, es confiese o no confiese, es confiese.
Confiese, sí. No confíese, sí, confiese. Confiese pues lo que confiese pues lo que sé de mí, confiese también lo que de mí ignoro, porque lo que sé de mí lo sé porque tú me iluminas, y lo que de mí ignoro no lo sabré hasta tanto que mis tinieblas se conviertan en mediodía ante tu presencia. Sí, bueno, aquí yo subrayé esta frase que me parece interesante. A pesar de que, claro, Dios, el ser humano no conoce todavía a Dios cara a cara, ¿no? Lo conoce según este otro famosísimo texto de San Pablo. Ahora te vemos por espejo en enigmas, ¿no? No cara a cara. Este 1 Corintios, capítulo 13. Pero sin embargo sé cosas con suficiente certeza de ti que no sé de mí, ¿no? Y en particular sé que tú no puedes ser de ningún modo violado. O sea, Dios es inmutable, por lo tanto, tiene todos esos atributos de perfección que yo puedo conocer con la razón natural, ¿no? Como lo dice en el libro, lo explica en el libro séptimo. Mientras que de mí no sé a qué tentaciones puedo resistir y a cuáles no puedo. O sea, yo estoy en una situación incierta. Entonces, de alguna manera estoy más seguro acerca de Dios, a pesar que Dios es un misterio, pero sé algunas cosas puntuales de Él con absoluta certeza. Y en cambio de mí hay cosas que no sé con absoluta certeza, en particular cuál puede ser mi capacidad de realizar el bien, de resistir a las tentaciones, ¿no? Entonces puedo apoyarme, afirmarme en Dios, ¿no? Y después necesito evidentemente que Él me ilumine. Confieso lo que sé de mí, pero también confieso lo que ignoro, porque para yo saberlo tiene que Dios mismo iluminarme. Cuando dice mis tinieblas se conviertan en mediodía ante tu presencia, eso se refiere ya a traspasar esta vida terrena. No necesariamente, no. No, se refiere a la omnisciencia divina. O sea, nada hay oculto para Dios. Esta es una cita del Salmo, ¿no? Bueno, aquí tienen después la nota para ir a ver Ya, la ya. cita. Claro, todo está abierto a los ojos de Dios. También lo que es tiniebla, dice el Salmo, para Él es como el mediodía. O sea, Dios tiene como absoluta ciencia de todo, ¿no? Para Dios, que Dios las vea. Que Dios las vea, pero Él te lo está aplicando a Él, ¿no? Una vez que yo también entré en contacto con Dios, también participaré Ya. como de esta misma ciencia que tiene Dios, ¿no? Lo Que de mí, claro, lo que de mí ignoro, no lo sabré hasta tanto que mis tinieblas se conviertan en mediodía ante tu presencia. Claro, sí, tienes razón que en último término el significado de esta frase puede ser escatológico, porque el conocimiento perfecto evidentemente es que se completará después de esta vida, claro, eso sí. me resonó en este párrafo lo que estamos viendo con el profesor Juan José respecto de Filón y del existente. Cuando el existente marca esa diferencia de que él no puede ser conocido en su esencia, pero sí en energía, sí sí en los actos a través del logos, marca una doble propiedad, que es que el existente tiene la propiedad de no ser conocido en esencia, y a la vez nosotros como criaturas tenemos la propiedad o la incapacidad de conocer al existente en esencia. Entonces es como que fuera desde los dos lados. Pero sí, eso es algo que yo le comenté al profesor Juan José, eh, cuando se trata ya después, en la época de los evangelios, Dios, aplicada esta teoría ya al mundo cristiano, Dios se muestra parcialmente, por ejemplo, en la zarza ardiente. Por ejemplo, pero son solamente señales. No es que Dios sea una zarza ardiente. Entonces, se puede mostrar Dios a través de señales, pero eso es un conocimiento parcial que más nos incumbe a nosotros como mortales. Entonces, también aquí está diciendo en cierta forma de que nosotros estamos remitidos a un conocimiento
dentro de nuestras capacidades, mientras que el conocerte a ti, Dios, esencialmente es algo que nos supera, aunque nos dé ciertas señales. Espera, no, pero una cosa es la señal, aquí hay un punto importante. Una cosa es la señal, que es la zarza ardiente, por la cual Dios se manifiesta, manifiesta su presencia, manifiesta que Él está ahí. Otra cosa es lo que dice, cuando dice yo soy el que soy, Claro. ¿no? Ahí está hablando de su esencia. Y entonces Agustín eso también lo recalca muy bien, lo recalca en todas partes, pero mucho en el de Trinitate. Pero aquí mismo en las confesiones, o sea, hay algo de la esencia que nosotros a nivel conceptual sí podemos saber. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, eso es un tema que va a analizar aquí en el mismo libro 10, pero hay algo en nosotros, hay un principio de conocimiento en nosotros que va más allá de lo que puede ser una señal externa, que interiormente es un concepto que interiormente nos da la certeza, ¿no?, de algunos atributos de la esencia divina. Por ejemplo, que Dios es bueno, que Dios existe, que Dios es todopoderoso. O sea, todas esas perfecciones absolutas de Dios responden a conceptos de la mente. No solo digamos, van más allá de señales externas. Dios no solo se manifiesta con señales externas, sino se manifiesta porque de algún modo se conecta con conceptos de la mente que tenemos en la interioridad. Y por eso estos conceptos de la mente captan algo cierto de la esencia de Dios. Claro, no solo de la actuación como tal externa, Claro. o de la epifanía de Dios, que Dios se puede manifestar como un fuego, como una paloma, como un torbellino, etcétera, etcétera. Esos son signos, pero para interpretarlos en el significado que tienen, el hombre tiene un recurso en su interioridad que son los conceptos, lo que nosotros con término moderno podemos llamar los conceptos puros de la mente, ¿no? Que está algo que está en la interioridad de la mente, el concepto del ser, del bien, del poder, o sea, todas las perfecciones absolutas. Claro, y eso tendría que ver Pero con... eso lo va precisamente a analizar ahora, así que ahora lo vamos a ver. Ya. En todo este libro. Bien, ¿quieres seguir? Sí, no hay problema. Perfecto. Tenemos todavía un poquito, sí, porque aquí ya entramos ya de lleno en el tema central. Ya. Capítulo 4, punto 8. No, 6. Perdón, lo leí al revés. Capítulo 6, punto 8. No conciencia dudosa, sino cierta, yo te amo, Señor. Heriste mi corazón con tu palabra y te amé, mas también el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene, he aquí que me dicen de todas partes que te amé, que te ame. Que te ame. Ni cesan de decírselo a todos, a fin de que sean inexcusables. Sin embargo, tú te compadecerás más altamente de quien te compadecieres y prestarás más tu misericordia con quien fueses misericordioso. De otro modo, el cielo y la tierra cantarían tus alabanzas a sordos. ¿Y qué es lo que amo cuando yo te amo? No belleza de cuerpo, ni hermosura de tiempo, no blancura de luz tan amable a estos ojos terrenos, no dulces melodías de toda clase de cantilenas, no fragancia de flores, ni ungüentos y de aromas, no manás ni mieles, no miembros atrayentes a las caricias de la carne, nada de eso amo cuando amo a mi Dios. Y sin embargo amo una especie de luz, de voz, de fragancia y de alimento y de caricia cuando amo a mi Dios, que es luz, voz, fragancia, alimento y caricia del hombre mío interior, donde resplandece a mi alma lo que el espacio no contiene. Resuena lo que no arrebata consigo el tiempo, exhala sus perfumes lo que no se lleva el viento, saborea lo que no se consume comiendo, y donde la unión es tan firme que no la disuelve el hastío. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios. Punto 9. Aquí ya entramos como en lo central del tema, ¿no? Claro, él dice, tú heriste mi corazón con tu palabra y te amé. O sea, me hablaste en forma directa. Esta es la experiencia de la gracia, la experiencia mística, digamos,
en que Dios se manifiesta realmente, le habla directamente al hombre, y entonces yo te amé. Está en definitiva resumiendo lo que dice en el libro octavo, la experiencia de la gracia como tal. Pero ahora retrocede, o sea, ya antes de eso, antes que tú me hablaras directamente, ya el cielo y la tierra y todo lo cuanto en ellos se contiene, me dicen de todas partes que te ame. O sea, Dios empieza a hablar, antes de hablar directamente, en un nivel místico, sobrenatural, habla, diríamos, en un nivel natural, a nuestra razón, cuando nosotros vemos el espectáculo de las cosas creadas. ¿No? Aquí está diciendo, en otras palabras, lo que Pablo dice en un famoso texto que tienen que siempre tener presente, que es, bueno, este que está aquí en la nota, pero lo vamos a poner al lado, porque este es un texto fundamental. Romanos 1:20, que está en la selección bíblica. No necesitamos copiarlo así porque está en la selección bíblica. Romanos 1:20, que es un texto absolutamente fundamental porque ahí se dice que, entonces, que las cosas creadas, ¿no? Una vez que son entendidas por el intelecto, entonces nos permiten conocer las perfecciones de Dios. Bueno, voy a copiar aquí al ladito, en este caso, aunque lo tenemos en la selección, voy a copiarlo aquí porque este es muy, muy importante. Romanos 1:20. Está como en la base de todo este discurso. Romanos 1:20. Voy a copiarlo en el texto latino para que hagamos ejercicio. Copiar. Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, pereaque facta sunt, intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque eius virtus et divinitas, ita ut sint inexcusabiles. Traduzco. Las cosas invisibles de Dios, o sea, las realidades invisibles de Dios, desde la creación del mundo, por medio de las cosas creadas, inteligidas, o sea, hechas objeto del intelecto, entendidas con el intelecto, son vistas. O sea, las cosas invisibles son vistas, no porque las cosas evidentemente invisibles a los ojos, son vistas por el intelecto. Una vez que el intelecto, estimulado por las cosas creadas, las considera en un nivel inteligible. ¿Y cuáles son estas realidades invisibles de Dios? Su eterno poder, sempiterna virtus, y su divinidad. O sea, todos los atributos de su divinidad, bondad, omnipotencia, verdad, bien, etc. Todas estas características invisibles de Dios responden a conceptos que la mente puede elaborar a partir de las cosas creadas una vez que las somete al juicio del intelecto, ¿no? Por eso que dice, los que finalmente no las entienden son inexcusables. ¿Por qué son inexcusables? Porque eso es posible naturalmente al intelecto humano. No es algo sobrenatural. Es algo natural, tener como una idea natural de Dios, no porque Dios mismo sea natural. Dios es una realidad que supera la naturaleza, pero en la naturaleza ha dejado una huella en sus criaturas, tal que el hombre, considerando sus criaturas con el intelecto, puede de ahí remontarse a estas cualidades de Dios, ¿no? Por ejemplo, considerando que las criaturas son buenas, ¿no? Puede remontarse a la bondad de Dios, de la bondad relativa de las criaturas, remontarse a la bondad absoluta de Dios. Evidentemente, para hacer eso, lo que irá después analizando, claro, no bastan los sentidos, no es que simplemente mirando las cosas, no es solo sensación, ¿no? Es el análisis racional de la realidad, o sea, juzgando la realidad con la razón, no simplemente con la sensación. Yo puedo decir, estas cosas son buenas, todas son buenas, por lo tanto son la huella de alguien absolutamente bueno, ¿no? Se remontan a una causa última, y esta causa última tiene que ser absolutamente bueno. Pero para eso tiene que haber un concepto que está en la interioridad, no basta
no basta como la sensación de algo externo. Eso implica también como deja como abierto el desafío para el libre albedrío, porque si Dios dejó puesto el bien ahí, se supone que para el intelecto está a la vista. Y si no vamos por él, es por nuestro libre albedrío. No, Ah, claro, claro. porque Tiene se que haber una supone opción del libre albedrío para ahí aplicar en este el caso estaría diciendo intelecto. que es inexcusable no ir por aquel bien que está ahí, a la vista. Claro. O sea, no sé si a la vista es una expresión que ayuda en este caso. No es una cosa inmediatamente evidente, porque si fuera de inmediata evidencia, como que el libre albedrío quedaría, diríamos, como demasiado ya inclinado a eso, ¿no? Justamente para que haya un espacio para el libre albedrío, Claro, el poder de Dios no se manifiesta en modo directo, porque si no dejaría nada espacio, diríamos, a la libre opción, ¿no? Se manifiesta de un modo indirecto, es decir, reflejado en las criaturas y reflejado al mismo tiempo en los conceptos de la mente con los cuales nosotros juzgamos las criaturas, ¿no? Entonces, mediante estos dos polos, como la sensación, la percepción física de las cosas y su análisis racional, ¿no? A la luz de conceptos puros del intelecto, el bien, el ser y la verdad, nosotros tenemos una idea de Dios, pero indirecta. No tenemos una epifanía directa del poder de Dios. Y eso da espacio, como tú dices, claro, al libre albedrío. Porque es un conocimiento, como dice Pablo, en enigma, como en un espejo, sería como en un espejo ahumado, en un espejo oscurecido, ¿no? Que le permite justamente a la vista meramente humana soportarlo y sobre todo, es lo que tú dijiste, o sea, ejercer el libre albedrío. Bien. O bueno, ¿qué es cuando yo te amo? Entonces, bueno, claro, no es belleza de cuerpo, no es nada de lo sensible, no es hermosura, blancura, etcétera, dulces melodías, fragancia de flores, manás ni mieles, todos los 5 sentidos. No es nada que sea objeto de los 5 sentidos corporales, pero sin embargo sí es algo que se siente interiormente. Es una especie de, o sea, por analogía, sí es una luz, una voz, una fragancia, un alimento, una caricia, que es luz, voz, fragancia, alimento y caricia del hombre interior, ¿no? Algo que puedo percibir con mi interioridad. Bueno, el hombre interior, entendido como sinónimo de alma humana, es una frase nuevamente de San Pablo, ¿no? Pablo es continuamente aquí la fuente también del vocabulario. El hombre exterior y el hombre interior. Aquí no está la cita bíblica, así que también vale la pena ponerle, esta es una cita importante, el hombre interior. Porque es un término técnico, ¿no? Es la interioridad del hombre por contraposición a lo que es sensible físicamente. Hombre interior, vamos a buscar la cita. ¿Esto sería equivalente a la distinción alma-cuerpo? Podríamos decir que sí, sí. Es equivalente a la distinción alma-cuerpo. Pero ¿por qué no usa? O sea, ¿cuál es el motivo? Espera que voy a buscar la cita y después lo conversamos. ¿Cuál es el hombre interior? A ver. ¿Cuál es el hombre interior? Bueno, aparece en varios pasajes en realidad, pero también aparece en 2 Corintios 4:16. Vamos a copiar eso. 2 Corintios 4:16. Claro, en esta traducción no es verbalmente igual, pero no importa. El concepto es el mismo. Copiar. Vamos a ponerle aquí la referencia. Referencia, no. No, insertar comentario. ¿cuál era la otra persona? ¿Ah?
¿Cuál es la otra? Va, ¿y por qué que no me deja pegarlo? ¿No lo copié? Copiar. Pegar. Propter quod non deficit. Espera que vamos a poner la cita. 2 Corintios 4:16. Propter quod non deficimus, sed licet isqui foris est noster homo corrumpatur, qui intus est renovatur de die in diem. O sea, el hombre que está fuera y el hombre que está dentro. Corresponde a lo que en otras palabras llama hombre interior y hombre exterior. Aquí dice hombre fuera, foris, ¿no? Y hombre intus, hombre adentro. Podríamos decir que corresponde a la división, digamos, platónica, alma-cuerpo. ¿Cuál es la diferencia, sin embargo, que al decir hombre interior, hombre exterior, también pone el acento en la unidad del hombre? O sea, hay una parte, no son dos hombres, como sugiere, porque en latín cuando digo hombre exterior y hombre, homo interior y homo exterior, no son dos hombres. En latín, homo exterior significa lo exterior del hombre y homo interior lo interior del hombre. O sea, a diferencia de la partición platónica, esta expresión también quiere subrayar la unidad del hombre. El hombre es uno solo, pero tiene un aspecto, una dimensión, diríamos, física y una dimensión no física, ¿no? Una dimensión espiritual. Pero el sujeto es uno solo, ¿no? Digamos, no es que, por ejemplo, como dice Platón, el alma pueda, por ejemplo, separarse de su cuerpo y encarnarse en otro, ¿no? Donde el cuerpo es considerado como una especie de vehículo del alma. No es algo intrínsecamente parte del mismo, de la misma entidad metafísica, sino que es la entidad metafísica es el alma y el cuerpo es simplemente un vehículo, ¿no? Esa es la visión platónica, en definitiva, ¿no? Entonces, digamos que rescata un aspecto de la visión platónica, pero con una corrección, ya en el texto bíblico, ¿no? ¿Tú querías saber cuál era el otro? Sí, hay otro pasaje. La otra cita. La otra ¿Qué otro cita. versículo? Sí, Romanos. A ver. A ver, espera, voy a buscar de nuevo. Hombre interior. ¿Cómo se hace en el Bible Hub para que trabaje en español? ¿Cómo no entendí? ¿Usted está ocupando el Bible Hub? Sí. ¿Y cómo se hace para que trabaje en español? Ah, no, lo que pasa es que, no, yo primero busco en Google la cita. O sea, las palabras que me sé. ¿Sí? ¿Ya? Y después va a poner Después que versículo. tengo la cita, lo busco en el Bible, que claro. Claro, y después va a poner versículo. Ya, perfecto. ¿Cuál es el hombre interior? No, aquí me falló porque aparece en varias partes. El romano es la carta a los romanos donde se habla de que no actuamos según el hombre interior, ¿no? ¿Dónde está? Antes me había salido y ahora lo perdí. Bueno, aparece también en otras partes. Ahora me sale Efesios 3:16, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces hay en varias partes, el hombre interior y el hombre exterior. Claro, con el caveat, que es muy importante, que eso que en el fondo se traduce mal al español, porque cuando se dice en latín o en griego también, hombre interior, hombre exterior, lo que se refiere es la parte exterior del hombre y la parte interior. Bueno, y entonces, claro, tiene que haber algo, una facultad interior del hombre que percibe algo de la esencia de Dios, ¿no? Que no es perceptible a los sentidos, ¿no?
O sea, es esa parte del hombre interior donde resplandece a mi alma lo que el espacio no contiene, resuena lo que no arrebata consigo el tiempo, exhala sus perfumes lo que no se lleva el viento, saborea lo que no se consume comiendo, y donde la unión es tan firme que no la disuelve el hastío. O sea, en otras palabras, hay una facultad espiritual del hombre, algo del hombre interior, que percibe esta realidad espiritual de Dios, ¿no? Entonces es posible digamos, al ser humano percibir algo de la esencia divina mediante una facultad interior que tiene, ¿no? Ahora, Profesor, donde después se precisará, sin embargo, aquí no se precisa, donde se precisará después, que hay que distinguir este contacto natural, que es a base de los conceptos primarios de la mente, por la cual todo hombre naturalmente puede tener estos conceptos de bien, de belleza, de verdad, que en último término deben aplicarse a la realidad trascendente de Dios, que es un conocimiento natural de Dios, y después hay un perfeccionamiento de esto mediante un contacto sobrenatural del hombre con Dios, o sea que Dios naturalmente se manifiesta, digamos, a esta facultad interior del hombre. ¿Qué decías? que ese pasaje recuerda el episodio del agua y de la samaritana, del agua Ah, que el agua que quita la sed. que el agua que quita la sed, claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, claro, aquí resume los 5 sentidos, pero las metáforas sacadas de los 5 sentidos, claro, muchas veces aparecen en la Biblia, ¿no? O sea, se manifiesta Dios mediante algo que no es descriptible en palabras humanas, pero tiene una analogía en los 5 sentidos, ¿no? Entonces hay un perfume de Dios, un sabor a Dios, una caricia de Dios, ¿no? Todo eso es bíblico, ¿no? Solo que él lo condensa, lo sintetiza con esta habilidad que tiene de expresarse. Él es un maestro de la palabra, es un maestro de retórica. Claro, entonces así también hay un agua que es el agua común y está la otra agua que es el agua que quita la sed para siempre, eternamente. Ah, claro, claro. Está ahí como el doble sentido que aparece en todo ese diálogo con la samaritana. Él le pide, dame de beber, ¿no? Claro, referido al agua de la fuente. Ella se sorprende porque dice, ¿cómo tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana, etcétera? Y entonces él le contesta en otro plano, dice, si tú supieras quién te dice dame de beber, tú misma le habrías pedido y él te habría dado agua de una fuente que salta para la vida eterna. Pero terminemos este capítulo, o sea, este párrafo del 9, que es muy importante, que como donde se expresa ya más claramente el concepto. Leamos solamente el 9. ¿Quién quiere leer este último? Yo puedo, profe. Ah, perfecto. Pero, ¿y qué es entonces? Pregunté a la tierra y me dijo, no soy yo. Y todas las cosas que hay en ella me confesaron lo mismo. Pregunté al mar y a los abismos y a los reptiles de alma viva, y me respondieron, no somos tu Dios, búscale sobre nosotros. Interrogué a las auras que respiramos y al aire todo, con sus moradores. Me dijo, se engañan Alcímenes, yo no soy tu Dios. Pregunté al cielo, al sol, a la luna y a las estrellas. Tampoco somos nosotros el Dios que buscas, me respondieron. Dije entonces a todas las cosas que están fuera de las puertas de mi carne, decidme algo de mi Dios, ya que vosotras no lo sois. Decidme algo de él. Y exclamaron todas con grande voz. Él nos ha hecho. Mi pregunta era mi mirada, su respuesta su belleza. Entonces me dirigí a mí mismo y me dije, ¿tú quién eres? Y respondí, un hombre. He aquí pues que tengo en mí prestos un cuerpo y un alma. Esta interior, el otro exterior. ¿Por cuál de estos es por donde debí yo buscar a mi Dios, a quien ya había buscado por los cuerpos desde la tierra al cielo,
hasta donde pude enviar los mensajeros rayos de mis ojos? Mejor, sin duda, es el elemento interior, porque a él es a quien comunican sus noticias todos los mensajeros corporales, como presidente y juez, de las respuestas del cielo, de la tierra y de todas las cosas que en ellos se encierran, cuando dicen, no somos Dios, y Él nos ha hecho. El hombre interior es quien ha conocido estas cosas por ministerio del exterior. Yo interior conocí estas cosas. Yo alma, por medio del sentido de mi cuerpo. Interrogué finalmente a la mora del mundo acerca de mi Dios. Y ella me respondió, yo solo soy simple hechura suya. Bien. Justo llegamos hasta donde yo había alcanzado a revisar el texto, ¿eh? Bien, esta parte es absolutamente fundamental, ¿no? ¿Qué está diciendo? En forma poética, hay que tener cuidado aquí porque lo dice en forma poética, pero el significado muy técnico, filosófico, ¿no? ¿Qué significa todo este interrogatorio? Él interroga las cosas y le dicen, no, nosotros no somos tu Dios. ¿Por qué? ¿Cómo sabe esta respuesta? No lo dice aquí expresamente, ¿no? Lo sobreentiende. ¿Por qué ella responde, no somos tu Dios? ¿Cuál es la idea que hay detrás? A mí me recuerda la frase el Noli fora sire. ¿Sí? Eso vendrá después en este mismo libro como conclusión de todo. Y también es una frase de Vera Religione, una frase parecida, sí. Pero aquí, la pregunta es, ¿cuál es el motivo filosófico? Porque si no, puede parecer simplemente un texto poético. O sea, interrogué las cosas, me dijeron, no somos tu Dios, pero puede parecer un invento de la fantasía, ¿no? En cambio, un discurso que tiene su peso filosófico. Pero ¿cuál es el concepto que hay detrás? ¿Por qué las cosas dicen, no somos tu Dios? Porque toda cosa creada es cosa corruptible. Claro, porque son todas cosas sometidas al devenir, ¿no? O sea, en estas pocas líneas él resume toda la filosofía griega, ¿no? que había notado eso desde la época de los presocráticos y después Platón había sistematizado de algún modo, ¿no? El devenir no puede ser, ¿no? El devenir no puede ser originario, ¿no? Lo que deviene no puede ser el principio, porque lo que deviene de un principio. O sea, llega a ser, Gignestein, ¿no? Lo que llega a ser no puede ser originario porque necesita un principio, ¿no? Como lo dice clarísimamente Platón, ¿no? Lo dice en varias partes, en el Fedón, ¿no? En el Fedro. Entonces, el Gignestein no puede ser originario y por eso todas las criaturas, una tras otra, ¿no? Dicen, no somos nosotros, no, necesitamos una causa última, ¿no? Él nos ha hecho, alguien que nos haya hecho. Mi pregunta era mi mirada, ¿no? Y su respuesta, su belleza. Claro, yo las miro, sí, con los ojos de la carne, pero después las juzgo, no con los ojos del intelecto. No, perdón, yo quería subrayar esto de otro color. Él nos ha hecho. No, esa es la conclusión. Mi pregunta era mi mirada, pero no, claro, no entendida en el sentido de la mirada meramente física, porque aquí, bueno, repite más analíticamente lo que antes había resumido. Yo tengo un hombre interior y un hombre exterior. Claro, con el hombre exterior, que son las facultades sensitivas, yo efectivamente recibo datos sensibles, ¿no? Recibo de los sentidos. Hasta dónde puedo enviar los mensajeros rayos de mis ojos, ¿no? Todo esto dicho en un lenguaje poético, pero repito, no debe engañar eso, que no es esto fantasía, ¿no? Sino que es un análisis, un comentario filosófico de Romanos 1:20. Hasta dónde entonces envío los rayos de mis sentidos, hasta dónde llegan digamos, la percepción de mis sentidos, yo recibo datos, entonces archivo los datos, pero después en mí hay un elemento interior, un juez, ¿no? O sea, dicho de otro modo, hay unos principios de la mente, ¿no? De los que evidentemente había hablado la filosofía griega, Platón, Aristóteles, ¿no? Hay primeros principios de la mente que me permiten juzgar. Dentro de mí hay un juez.
cuidado que no soy yo el juez, sino que yo juzgo, pero en base a los principios, que son objetivos, no son subjetivos, no son del sujeto, ¿no? Sino que son, claro, es un juez, pero la ley en base a la que juzga es una ley, diríamos, objetiva. Son los primeros principios de la mente, ¿no? Entonces, mediante estos principios, ¿no? El hombre interior es quien ha conocido estas cosas por ministerio del exterior. Claro, del exterior le han llegado datos sensibles, pero yo, alma, ¿no? Por medio de los principios pude juzgar de estas realidades sensibles. Y de ahí entonces me remonté, no solo por los sentidos, sino por estos conceptos de la mente, me remonté a la realidad superior, a la esencia, digamos, creadora. Bien, se hizo tarde, ya son casi las 12, así que vamos a dejarlo aquí. Profesor, ¿Sí? en lo que referimos del hombre interior y exterior, estaríamos hablando de exoantropos y esoantropos. Correcto, claro. Exo fuera y eso dentro, sí. Ya, porque en Efesios 3:16 es que me quedó dando vuelta eso de qué concepto ocupaban para decir hombre interior. Porque en el otro pasaje no volvían a repetir la palabra antropos, solo decían exo, antropos y después decían fuera de nosotros. Ah, Entonces, ya, pero ya que preguntas eso, vamos a copiar también el... Efesios 3:16 usan ya directamente eso, antropos. Ton eso, antropos. Efesios 3:16. Espera, voy a copiar eso también entonces. Efesios Es el vocablo que ocupan. 3:16. Ah, pero claro, aquí yo lo tengo en latín. Debería poner el texto griego. Pongamos el texto griego. Con tantas versiones uno se demora en buscar. Había que poner directamente el nombre, ¿cómo se llama? Koiné le pone, parece, a ver. Debería poner los originales al comienzo, antes de todas las traducciones. Aquí está, Koiné. Pongamos Westcott Hort New Testament. Efesios 3:16. Claro, ton eso antropon. Ya, voy a copiar también este texto ahí para que quede la referencia entonces. Uno en latín y uno en griego, así se ejercitan los dos. Inado hymin katatoplutos tes doxes autu, dyname y kratayotena y diatupneumatos autu, eiston eso antropon. De nuevo, lo de adentro del hombre sería, ¿no? Ton eso antropon. ¿Cómo era? Efesios 3:16, ¿cierto? 3:16. Sí, 3:16. Perfecto. Bueno, así tenemos dos citas. Bien. No sé si hay alguna última inquietud sobre eso. Tenemos como 60 segundos. Profe, yo tengo una inquietud, pero no sobre eso. Era ¿Y sobre qué cosa? Espérame un segundo, que unos compañeros estaban preguntando creo que cuándo serían las evaluaciones, o sea, cuándo serían las Ya, pero pruebas, espera, los ensayos. voy a cerrar aquí la grabación para que si quieren conversamos un segundo de eso. A ver. ¿Dónde está?